En la reflexión de ayer propuse que la pregunta no es si Dios existe o no existe, sino por qué existe. Y planteé que existe porque lo construyó el conjunto de las funciones creadoras del cerebro humano que evolucionaron durante millones de años, con dos claras utilidades. Una, para explicar los misterios. Imagine usted que antes un temblor era un misterio, un huracán era un misterio, el desbordamiento de un río era un misterio. Las explicaciones divinas daban una respuesta, pero además también cumplían otra utilidad que era fortalecer el poder que tenían las autoridades líderes de las comunidades inicialmente nómadas, después más sedentarias. Y recuerde usted, no lo mencioné, pero asociado al poder siempre está el miedo. Miedo a que la autoridad, el líder, el sacerdote, era el que se comunicaba con esas divinidades y les transmitía a los dirigidos, a los esclavos, la esclavitud es muy antigua, que si no, su comportamiento no era el que los líderes establecían, otro castigo vendría, un incendio, un huracán, un desbordamiento de un río. El miedo y el poder siempre están muy asociados y esas incipientes religiones así lo utilizaron igual que hoy en día. Bien, pero fíjese usted que dentro de esa explicación del por qué existe Dios, no sugerí que era bueno o malo. Las creaciones humanas son neutras, dependen de quién las utilice y de cómo se utilicen. Piensa en el fuego. El fuego es una creación del ser humano y tiene usos para el bien y para el mal. Entonces depende de quién y cómo se utilice. Ya llegaremos a ese punto. Hoy quiero referirme a el fortalecimiento de la pregunta que tiene su respuesta en ¿por qué existe Dios? Ya vimos, lo construyeron los dioses y los diferentes dioses fueron construidos gracias a la función creadora del cerebro humano. Pero ¿por qué existe y por qué está tan difundido entre los seres humanos? Porque nos lo enseñan, nos lo presentan en la niñez, muy temprano en nuestra vida. No tenemos argumentos, no tenemos un pensamiento crítico que se alcanza muchas veces casi después de los 20 años, ya cuando entramos a una profesión, por ejemplo. Los colegios tratan de favorecer el pensamiento crítico, pero no, acuérdese usted que es mucho la memoria la que ejercitamos en el colegio. Pero en los primeros años de vida, muchas veces en el hogar, en el colegio, en los jardines infantiles, nos enseñan la existencia de Dios, en el caso de Occidente con el cristianismo, pero así es con todas las religiones. Nos enseñan que un Dios existe. Además, nos dan explicaciones propias de lo que hacen todas las religiones. Ese Dios creó lo que tú ves sin cuestionamiento posible. Acuérdese, sin pensamiento crítico. No tenemos el pensamiento, no podemos decirle a los 5 años a un profesor o a un papá, a una mamá, pero espérate, ¿cómo que creó tanto un Dios? Explícame qué es eso. No, nosotros solo escuchamos y nuestro cerebro creador, que ya lo tenemos, fija los misterios, los mitos, las leyendas, los cuentos. Acuérdense que a esa edad es cuando escuchamos los cuentos de Disney, por ejemplo.
Entonces a esa edad fijamos muchas veces para toda la vida la existencia de un Dios que creó al mundo. Y además, si alguien se muere, va con Dios. Cada religión lo tiene. Recuerde las famosas pirámides de Egipto en donde se enterraba todo lo que el faraón iba a necesitar en la siguiente vida. Seguramente era tan doloroso perder a una amistad, un ser querido, una pareja en esas lejanas épocas de antes de la agricultura, es decir, de antes de hace 15,000 años, que esos mismos, hoy le llamamos sacerdotes, esos líderes decían que el Dios les había comunicado que se los llevaba a otra vida. Parte de toda esa creación. No evaluemos, como le digo, todavía si es bueno o malo. Ya mencioné algo sobre eso, que son neutras las creaciones. Piense usted, por ejemplo, que a esa edad creemos sin cuestionarlo en el ratón Pérez. Y cuando se nos cae un diente y al otro día vemos que donde pusimos el diente hay un billete, una moneda, creemos firmemente que el ratón Pérez vino en la noche mientras dormíamos, se llevó el diente y nos trajo ese dinero. Cero cuestionamiento, una creencia firme. Y la compartimos en el colegio, en la primaria o en el jardín. Y todos compartimos ese conocimiento. Eso en el mundo que después desaparece cuando ya la razón nos dice que eso es imposible creerlo. Pero ¿qué sucede con el niño Dios? Que también creemos por un tiempo prolongado que es el que en la Navidad, cuando celebramos el nacimiento, en el caso, vuelvo a insistir, en el caso nuestro, que es el que más conocemos, pero así son todas las religiones, tienen sus ritos. En esa época viene un niño, Dios, cuando nace, y nosotros hacemos una lista de regalos y Él nos trae algo de la lista de los regalos. Pero en el caso de el niño Dios, se fortalece con una cantidad de mensajes también muy temprano. Tú, como eres un pecador, ya el bautizo te perdonó ese gran pecado y nos cuentan la historia de Adán y Eva, otra gran creación que toda religión tiene su cosmogonía y cómo surgió el hombre. Hay religiones que incluso hablan de que un padre de los cielos, un reino por allá en el Congo, Bakuba se llama, tuvo un dolor de abdomen y expulsó los planetas y después con otro dolor de abdomen expulsó a los seres humanos y las plantas. Imagínese usted ir a Bakuba a contarles que en 6 días se creó el mundo. Ellos van a decir, no, nuestra historia es otra. Son creaciones bellas, sin duda, un componente estético maravillosamente desarrollado, porque de eso se trata la creatividad también. La creatividad incluye la estética. Luego nos refuerzan con la preparación de la primera comunión, el rito de la confesión, que tenemos que estar realmente arrepentidos para que nos perdonen y tenemos que hacer unos sacrificios para que efectivamente ese perdón que nos dio un sacerdote se cumpla. Si no hacemos esas obras buenas, después no se nos perdonará los pecados. Y ese es un mensaje diario, prácticamente, lo viví yo, no solo por haber estudiado con los sacerdotes, sino lo vivían mis hermanas y todas que no estudiaron inicialmente con monjas. Nos lo refuerzan. Por eso es que queda fijado todo lo que se aprende a esa edad como un lenguaje, un idioma. Aprendemos un idioma muy rápido, a los 2, 3 años ya hablamos un idioma. Si nos exponen a más idiomas, aprendemos muy rápido, pero ya después, fíjese usted, de la adolescencia, aprender un idioma o 2 más es muy difícil. Ya el cerebro deja de ser tan
plástico en algunas funciones, otras conserva plasticidad, como usted lo ha escuchado, por muchos años, pero en estas hay unas especiales. La religión es como una función creadora que se cierra. Nadie tiene creencias de 4 o 5 religiones. Se cierra y se refuerza y dura toda la vida. Por eso existe Dios también. Fue una creación histórica, pero la condición es que se enseñe en la infancia. Si nos enseñaran la existencia de Dios o nos plantearan la existencia de Dios cuando estamos terminando bachillerato, ya tenemos una razón un poco más desarrollada que permitiría cuestionamientos. Ninguna religión acepta cuestionamientos. Por eso la palabra fe, que se aprende tan rápido también en la niñez, hay que creer sin ver. Imagínense lo ambiguo del mensaje. Y luego quieren que aprendamos pensamiento crítico. Es en las, ya todo ese conocimiento es lo que hace parte de unas religiones, ritos, mensajes, promesas. Si te comportas de acuerdo a como dicen en el caso nuestro los 10 mandamientos, irás al cielo. Si no, irás al infierno. Toda religión tiene esa dicotomía entre el bien y el mal. Nuevamente, incluyendo el miedo, para que por lo menos sea el miedo el que nos ayuda a comportarnos bien. Mire lo curioso que toda religión desconoce totalmente. Pensemos que hace 14.000 años, hace 5.000 años, hace 2.000 años, incluso hace un siglo, el cerebro no era un órgano que explicara el comportamiento humano. Luego apenas estamos cosechando los frutos de conocer el cerebro humano. La función creadora no se conocía antes de hace, yo diría, antes de hace unos 50 años. Pensábamos que era la sola imaginación de un Mozart o de García Márquez, que se sentaban a escribir así nomás y pensaban no, ya hoy sabemos que es una función creadora poderosa, la que produce esas obras literarias, la poesía, la pintura, la música, etc. Entonces, como ve, esta reflexión la he dedicado al individuo ya. Primero, existe Dios porque hay una función creadora de la especie humana que lo crea, pero luego viene en el individuo, en cada uno de nosotros, que si no nos hubieran enseñado a ley muy temprano, y eso lo saben todas las religiones, todos los sacerdotes, todas las autoridades, y para mi gusto, digo mi gusto en el sentido de estudio, pienso que el enseñarla a una temprana edad, si bien pueden darnos una explicación de que es algo muy lindo, que vale la pena que aprendamos desde muy niños, es una forma muy eficaz de poder. Porque tener a una población de niños en un colegio que no cuestione, porque no tiene cómo, a los 5, 6, 7 años, una serie de principios, normas, dogmas, doctrinas que no puede cuestionar y que además si las llegara a cuestionar le puede pasar algo, un hereje, un blasfemo. Es una manera muy eficaz de ejercer poder. Y cierro con la razón por la cual hace un par de días usted me escuchó que quería reflexionar sobre las religiones, porque precisamente creo que es un resurgimiento lo que hay ahora en Occidente con siempre han estado asociados la religión, las autoridades religiosas con las autoridades políticas, pero ha habido grandes épocas en que se separación del Estado y la Iglesia, una de las conquistas, por ejemplo, de la Ilustración, separar esos mundos, el uno es público, el otro es privado, pero ahora están uniéndose nuevamente con un interés de fortalecer un poder nuevo en Occidente, que pretende ser nuevo, por supuesto.
Esta es entonces la segunda reflexión sobre el mundo de las religiones y como vamos hasta ahora en este caso, en el por qué existe Dios. Hasta la próxima.